Matrimonio adulto, segunda sesión. Los sentimientos de la vida matrimonial. 1. Introducción al diálogo grupal. El secreto de éxito grupal está en que cada miembro se envuelva emocionalmente. Sin duda, hay cantidad de fuerzas que te inducen a quedarte dentro de ti mismo y no salir ni correr el riesgo. Una cierta displicencia, el miedo a quedar mal, la inseguridad, etc. En esta situación en que nos hemos puesto voluntariamente, jugar a lo seguro es el modo más seguro de perder. 2. Objetivo del grupo. Es conveniente aclarar este objetivo. Se busca, en un grupo como este, ayudar a cada miembro a realizarse. En nuestro caso, a realizarse como esposos, y como esta realización a nivel de esposos no es posible sino en cuanto se produzca la realización a nivel de hombres, buscamos la realización del hombre como persona humana. El grupo, pues, busca abrir para cada uno de los miembros los caminos de la autorrealización. Según apreciaciones de la psicología actual, el hombre apenas realiza el 10% de sus probabilidades. El otro 90% yace sepultado bajo un montón de miedos, inseguridades, recuerdos negativos, sentimientos de inadecuación, que hacen pensar al hombre concreto que él nunca podrá, que nunca estará a la altura de vida, que nunca dará la talla, y el resultado de esta fe negativa en sí mismo es que efectivamente no puede. De modo que esta impotencia efectiva confirma y refuerza su falta de fe en sí mismo. Tenemos pues los siguientes pasos. La falta de fe en sí mismo induce a una conducta correspondiente. Esta conducta explica el fracaso y el fracaso confirma y refuerza su falta de fe. Resulta así el círculo vicioso de la desgracia humana, del fracaso, de la impotencia, etc. El hombre, nacido único, hijo de Dios de cualidades insospechadas, bajo el peso de innumerables experiencias negativas, llega a creer que realmente él es tan limitado como aparece en su conciencia inmediata, y esa fe negativa actúa aprisionándole como una verdadera cárcel. Pensemos que ese hombre, así autoanulado, entra en un grupo como este. ¿Qué deberá suceder? Ante todo, y como primera experiencia grupal, se sentirá profundamente acogido. El que para sí mismo es tan poca cosa, poco a poco, como efecto de esta atmósfera de confianza, podrá irse abriendo, hablará de sus miedos, fracasos e inseguridades. Pero hablará también, la atmósfera le induce a ello, de sus esperanzas y de sus éxitos, de sus sueños, etc. El grupo le escuchará y, escuchándole, le hará sentirse mejor cada vez. Con frecuencia, por boca de alguno de los miembros, le dará un feedback positivo, le hará ver sus cualidades, su carácter de valor absoluto y único, sus éxitos reales. Poco a poco, al influjo de estas muestras de acogimiento ajeno, irán cediendo sus sentimientos negativos y al mismo tiempo irá apuntando a desarrollarse la fe en sí mismo. Es el principio de su segundo nacimiento, cuando por fin y como resultado de la convivencia grupal, el hombre crea en sí mismo, entonces llegará de veras a ser el mismo. Este es el objetivo final de nuestro grupo, el hombre que, superados todos sus sentimientos negativos, ha llegado a ser de veras el mismo, hombre auténtico, no tendrá apenas dificultad alguna para ser esposo completo, y su matrimonio será satisfactorio. ¿Nos lleva y motiva un objetivo como este? Liberar al hombre concreto. 3. Esfuerzo del convivir. Un fin tan ilusionador que exige esfuerzo correspondiente. Los miembros tienen que envolverse emocionalmente, decir de veras lo que sienten, oír comprensivamente lo que dicen los otros, hablar y escuchar. Esas son las dos grandes condiciones que se piden al que quiera participar en un grupo como este. Podemos hablar de boca a boca, es decir, cosas impersonales como el tiempo, los deportes, del último chisme, etc. Podemos hablar de mente a mente, es decir, de ideas, planes, proyectos. Es claro que este nivel es más profundo que el primero, pero queda fuera de la persona humana que es cada uno. Finalmente, podemos hablar de corazón a corazón, es decir, de nuestros sentimientos frente a Dios,
los otros, las cosas y nosotros mismos. Solo cuando se llega a este nivel cumple el grupo su función liberadora. Igualmente, en el escuchar, podemos escuchar al otro por curiosidad, es decir, queriendo meternos en su vida. Podemos escuchar al otro por interés, es decir, esperando manipularlo a nuestro servicio. Podemos escuchar al otro para poder mostrar nuestro saber dándole un buen consejo. Pero podemos escuchar al otro simplemente porque le amamos, porque nos interesamos por él, porque sabemos y creemos en el poder liberador del escuchar comprensivo y desinteresado. Solo en este último caso, un escuchar comprensivo responde a un hablar auténtico. Ambos aspectos se refuerzan mutuamente. Un escuchar comprensivo fomenta un hablar cada vez más auténtico y el hablar auténtico despierta un escuchar cada vez más comprensivo. El grupo liberador está en marcha y sus efectos no se harán esperar. Este es el grupo que nosotros buscamos en Matrimonio Adulto. Un pequeño ejercicio que nos puede ayudar. El que habla auténticamente y escucha comprensivamente capacita a los miembros del grupo, es decir, los ayuda a ser ellos mismos. El que no se atreve a hablar ni a escuchar inhibe a los otros. Mira a tu vida diaria hasta ahora, con tu esposa, con tus hijos, ¿capacitas o inhibes? Envuelve en un círculo el número que crees que expresa. Capacitador de 1 a 5 o inhibidor de 1 a 5. ¿Cuál crees que eres tú? Ahora reflexiona un momento, no sobre lo que crees ser realmente, sino sobre lo que querrías honradamente ser y conseguir en este grupo. De nuevo, la misma escala y envolver el número deseado. Capacitador de 1 a 5, inhibidor de 1 a 5. 4. El grupo de formación. Estamos por los años 1940-45 en el MIT. Cal Lewin ha organizado un grupo de investigación sobre dinámica de grupos. El grupo tiene objetivos claros y definidos. Tiene abundantes recursos económicos. Cuenta entre sus miembros con profesionales capacitados y responsables. Y sin embargo, el grupo no rinde lo que se espera de él. En las evaluaciones, todos coinciden en señalar que falta integración en el grupo, que apenas progresa en la realización de los proyectos, que no se pone corazón ni inventiva en el empeño común. El fracaso lleva al grupo a multiplicar las autoevaluaciones. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué se debe nuestra ineficiencia? Una tarde, al terminar la evaluación, que, como siempre, parecía cerrarse con la constatación de otro fracaso, Cal Lewin, que había solido asistir a estas reuniones silencioso, sugirió en un tono modesto, casi excusándose, la siguiente hipótesis. Si la integración entre nosotros no se opera y si por consiguiente nuestras investigaciones progresan tan poco, pudiera ser debido a la cerrazón que quizás existe entre nosotros al nivel de nuestras comunicaciones. La sugerencia, por sencilla que pareciese, procedía del gran Cal Lewin y merecía ser tomada en cuenta. Pero, ¿qué hacer para verificarla? El mismo Cal Lewin apuntó el procedimiento. Si mi hipótesis es válida, explicó al grupo, es necesario que consintamos replantear nuestros modos actuales de comunicación y, si fuera necesario, aprender modos más funcionales de intercambiar ideas entre nosotros. Y, a mi entender, esto solo será posible si aceptamos tener, paralelamente a nuestras sesiones de trabajo, otras reuniones en que nos encontremos todos juntos, fuera de todo contexto de trabajo, preocupados únicamente por comunicarnos de forma auténtica entre nosotros. Para que este aprendizaje sea válido y favorable realmente en la evolución de nuestro equipo de trabajo, una condición me parece esencial. Todos deben estar de acuerdo en participar en él y estar deseosos de aprender a comunicarse de forma adecuada. La idea que hoy llamamos grupo de formación estaba lanzada. Por primera vez en la historia, un grupo de hombres comprometidos en el cumplimiento de una misma tarea se reunían para evaluar no ya el proceso de su trabajo, sino el proceso de sus intercambios grupales, el modo,
propio de cada uno de estar con los otros. Nació así el grupo de formación distinto del grupo de tarea. En este último, los hombres se reúnen para buscar juntos un objetivo, distinto de ellos mismos. En el grupo de formación, los hombres se reúnen para vivir y analizar la experiencia misma de estar juntos. Este grupo es el gran descubrimiento de Cal Lewin, al que debemos hoy este gran avance en la ciencia de las relaciones interpersonales. 5. Dos descubrimientos históricos. Siguiendo las orientaciones de Lewin, el grupo de MIT se reunió una y otra vez para analizar los procesos de sus mutuos intercambios grupales. Resultado de estas reuniones fueron los dos descubrimientos siguientes. Primero, que los miembros del grupo tenían unos hacia otros muchos sentimientos profundos que no se manifestaban. Y dos, que estos sentimientos, así reservados y guardados, actuaban en cada sujeto como filtros de emisión y recepción que hacían muy difícil, por no decir imposible, la verdadera comunicación entre ellos. Para fijarlo en una palabra, llamaremos al primer fenómeno de los sentimientos callados zonas de cerrazón y al segundo de los sentimientos filtro, capas de filtración. El resultado de su investigación en este aspecto podía ahora formularse así. Cuando dos o más personas se juntan, cada una experimenta hacia la otra ciertos sentimientos positivos si percibe que ésta le satisface sus necesidades, negativos en el caso contrario. Quedemos ahora únicamente en los sentimientos negativos. Cuando estos sentimientos son callados, los llamamos zonas de cerrazón. Pero notemos bien que estos sentimientos no están allí sencillamente en la persona que los sufre o los tiene. Estos sentimientos hacen su obra en la relación interpersonal. Operan como filtros de emisión cuando esta persona habla o de algún modo se dirige a otra, y como filtros de recepción cuando es la otra persona la que se dirige a la primera, con la consiguiente distorsión de los mensajes enviados y recibidos. De ahí el nombre puesto a estos sentimientos, capas de filtración. La consecuencia es obvia y muy fuerte. El grupo que no acierta a comunicarse a nivel profundo o a nivel de sentimientos acabará por no entenderse ni siquiera a nivel superficial. Grupo verdaderamente integrado y unido es igual a un grupo que se comunica bien a un nivel profundo, una ecuación aparentemente extraña. ¿Podríamos tratar de aplicarla a nuestra vida matrimonial? 6. Aplicación a la vida matrimonial. En todo convivir, cara a cara, suelen darse estos dos fenómenos grupales, zonas de cerrazón y capas de filtración. Esto significa, en términos de dinámica interrelacional, que la imagen que cada uno se forma de su compañero está siendo distorsionada o falsificada. Y como cada uno se relaciona con su compañero según la imagen que tiene de él, se sigue de esto que, de hecho, se relaciona con un compañero imaginario o falso, no con el compañero real. Su conducta, pues, no puede resultar inteligible para ese compañero que ignora la imagen en donde tal conducta haya explicación. En consecuencia, ese compañero se irá alejando cada vez más del primero, no le entiende ni se puede fiar de él. En toda convivencia se producen sentimientos frustratorios, zonas de cerrazón, que, al guardarlos para sí y no decirlos, se convierten en lentes de distorsión del otro, capas de filtración. Se produce así una imagen falsa del otro y, en consecuencia, una conducta improcedente hacia él. Esta conducta improcedente de A origina sentimientos frustratorios en B respecto a A. Si los calla, permitirá que distorsione en él la imagen de A, de donde se seguirá una conducta correspondiente que, de nuevo, irá a reforzar los sentimientos frustratorios de A, en una cadena dialéctica cuyo obvio resultado final será el divorcio. Es bien digno de notarse que el amor solo se da como un proceso, nunca como algo ya hecho y acabado. No hay modo de guardar el amor logrado en un banco. Hay que irlo creando y sosteniendo en cada momento. Amar aquí y ahora es hacer sentir bien a una persona aquí y ahora,
Cuando por una u otra razón hago sentir mal a esa persona, cesa el proceso de amor y se inicia el proceso de alejamiento. Solo que este proceso de alejamiento puede también ser cortado, de modo que acercamiento y alejamiento entre dos o más personas solo existen como procesos. Sigue el proceso del amor. Cuando la persona, sintiéndose atendida en sus necesidades, vive una satisfacción y se entrega, se desata el contraproceso de alejamiento. Cuando la persona, sintiéndose frustrada en sus necesidades, se duele y se protege. Aplicación al divorcio por celos. Supongamos que una pareja se quiere de veras. Una tarde, la esposa ve a su esposo con una chica. Dolor en la esposa, pero lo calla. Zonas de cerrazón. El esposo que, por hipótesis, se siente y es del todo inocente, llega a casa como de costumbre a besar a su esposa. ¿Cómo ésta recibe el beso? Y es que la imagen que ella se ha formado de su esposo no le deja recibir el beso con la misma alegría que otras veces. El esposo naturalmente se extraña. Nunca había visto en su esposa una reacción semejante. Pero supongamos, para llevar el proceso adelante, que él también se calla. Al día siguiente se va a acercar a darle un beso a su esposa con un poco de duda. ¿Qué pasará hoy? Incluso si la situación persiste, acabará por entrar en casa e ir directamente a su habitación sin dar a la esposa el beso de costumbre. Esta pondrá el grito en el cielo. Es lo que necesitaba su pensamiento suspicaz. ¿A quién habrá besado? Que ya no besa a su esposa. Tendríamos que decirle que a nadie. Solo que tú no lo permites besarte. ¿Yo? Responderá ella extrañadísima, completamente segura de que ella es del todo inocente, de que no ha contribuido al alejamiento de su esposo. El proceso, pues, sigue este ritmo. 1. Conducta del otro que genera en mí sentimientos negativos. 2. Yo me callo esos sentimientos. 3. Esos sentimientos distorsionan la imagen que tengo del otro. 4. La imagen distorsionada dirige en mí una conducta típica, normalmente agresiva o defensiva hacia el otro. Conducta que, al principio, yo no suelo ser consciente. 5. Esa conducta mía, agresiva o defensiva, produce en el otro sentimientos frustratorios, equivalentes a lo que la conducta de él produjo en mí. 6. Si éste calla sus sentimientos como lo hice yo, entrará en el mismo ritmo que viví yo. Sentimientos, imagen distorsionada, conducta defensiva, falsificará pues la imagen que tiene de mí y adoptará una conducta correspondiente. 7. Esa conducta me herirá más a mí y reforzará los sentimientos frustratorios hacia él que ya yo tenía. Me persuadirá de que efectivamente no iba equivocado a sentirme herido por él. Mi reacción será más fuerte. Estamos ya en pleno encadenamiento dialéctico del proceso de alejamiento. ¿Hasta dónde llegará ese proceso? Todo depende de la sensatez que sean capaces uno y otro. Si cada uno da por supuesto que tiene la razón, qué difícil. Y cuando han pasado años de reforzamiento de este proceso negativo, en que cada uno ha ido persuadiendo al otro con su conducta que era correcto lo que sentía, qué difícil creer que no se tiene razón e incluso toda la razón. ¿Para qué hablar o dialogar en este caso? Sé muy bien lo que él piensa y lo que quiere. Nos suele responder cualquiera de las partes cuando afrontamos un caso de estos. Conozco desde hace muchos años, remacha dolorido y resentido. Y no advierte que ha estado relacionándose durante todos estos años no con un compañero real, sino con una imagen falsa que formó de él. Los que convivimos creemos ingenuamente que nos conocemos. ¿Nos conocemos realmente? Todo depende del grado de comunicación a nivel de sentimientos que haya entre nosotros. Los que no se comunican a este nivel, aunque convivan por años, no se conocen. He aquí en esquema esta dinámica convivencial, por el momento aplicada al proceso de alejamiento. Juan, conducta frustratoria, le da a Juana sentimientos de frustración. ¿Quién tiene estos sentimientos callados que distorsionan la imagen de Juan? Y luego una conducta agresiva hacia ese Juan imaginario. Luego hacia Juan sentimientos de frustración.
Y Juan, estos sentimientos callados distorsionan la imagen de Juana, que lleva a una conducta agresiva hacia esa Juana imaginaria, que llevan a Juana en el que el proceso se repite y refuerzan el encadenamiento dialéctico. En este proceso de alejamiento convivencial vemos claramente tres cosas. Primera, que en toda convivencia han de surgir sentimientos negativos. Uno de la pareja en cualquier momento, incluso sin darse cuenta, podrá alguna conducta que frustre al otro. Segundo, que el compañero así frustrado puede saber manejar sus sentimientos de frustración o no. Si no sabe manejarlos, los sentimientos le manejarán a él, haciéndole percibir a su compañero según una imagen distorsionada. Tercera, puesto que la imagen falsificada del otro se entiende la conducta agresiva hacia un hombre que me ha hecho tal y tal cosa. Esta conducta lleva ya a la intención advertida o no de ripositar al otro, y efectivamente a nivel psicológico no moral ya es una agresión. En reacción a este ataque, el otro a su vez se hiere también, se siente frustrado y sufre. Si calla esos sentimientos, él también acabará distorsionando la imagen de su compañero y conduciéndose hacia ella en consecuencia, es decir, mostrándose agresivo. El proceso de alejamiento ya está en marcha y precisamente a partir de los sentimientos no controlados o hablados. 8. Cuestionario. 1. ¿Entiendes bien qué son las zonas de cerrazón? Pon un ejemplo tuyo. 2. ¿Entiendes bien qué son las capas de filtración? Pon un ejemplo tuyo reciente. 3. Explica que el amor existe solo como un proceso. 4. Señala los 7 pasos del proceso de alejamiento. 5. Inviértelos y aplícalos al proceso de amor. 9. Ejercicio para la semana. Decir a la esposa lo que sientes de ella. Hazlo así. Siéntate tranquilo con ella. Trata de exponerle, nunca imponerle lo que sientes de ella, para que ella entienda alguna de tus conductas. Solo para eso. Ella escucha sin responder, únicamente deseando entender ese aspecto de tu conducta. Enseguida, tu esposa hace lo mismo contigo. Te dice lo que siente de ti, deseando solo que tú entiendas alguna conducta suya. Nunca deseando defenderse. Tú, por tu parte, la escuchas sin responder nada, ni atacando ni justificando, buscando únicamente entender a tu esposa. Esencial que en la exposición y en la escucha no se cuele inadvertidamente el secreto deseo de quedar bien ante el otro, de defenderse, sino únicamente de que el otro entienda mi conducta en ese punto. Fin del capítulo.